La Constitución de 1830 procedió a discutir y a sancionar la Constitución Nacional, que estuvo concluida el 22 de septiembre del mismo año. Los aspectos más importantes de la Constitución son los siguientes. 1. Organizó la República bajo un régimen central, federal, dividida en provincias, cantones y parroquias. Esta división política y territorial se mantuvo hasta 1874, cuando se adoptó la denominación de Estados Unidos de Venezuela y la división en estados, distritos y municipios. El régimen centrofederal de la Constitución de 1830 marcó una diferencia importante en las constituciones anteriores de Venezuela y Colombia. En efecto, estas constituciones habían sido federales o centrales. 2. Recogió el principio de uti possidetis. Al efecto, determinó como territorio nacional el que había correspondido en la Capitanía General de Venezuela en 1803. 3. Mantuvo el sistema electoral directo. Las elecciones se realizaban en 2 grados. Las de primer grado las hacían los votantes de cada parroquia para elegir a los electores del cantón, los cuales, reunidos en la capital de cada provincia, llevaba a cabo la elección de segundo grado para elegir a los miembros del Ejecutivo Nacional, el Congreso y de las asambleas legislativas de las provincias. 4. Otorgó los derechos políticos solo a los hombres libres y propietarios, ya que solo podían elegir y ser elegidos, y aparte de eso se requería obligatoriamente ser hombres libres y dueños de alguna propiedad. Debía tener obligatoriamente un sueldo mínimo anual de 50 pesos o de ejercicio de profesión. Debía tener obligatoriamente una industria o un oficio. 5. Promulgó la igualdad natural del hombre. En esta forma eliminó el criterio étnico de la colonia, que daba privilegios a los blancos y discriminaban a los indios, negros y pardos, pero estableció otro tipo de desigualdad basada en los bienes de fortuna. 6. Conservó la división tradicional del poder público. 7. Garantizó a los venezolanos la libertad civil. Además, la seguridad, individualidad, la propiedad y la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, el derecho de publicar sus pensamientos y opiniones de palabra o por medio de la prensa, sin previa censura. Además de eso, estableció la pena de muerte, pero recomendó limitar su aplicación en cuanto lo fuera posible. Cabe resaltar que en esta Constitución quedaron las siguientes provincias establecidas. En total fueron 11, que fue Caracas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Carabobo, Maracaibo, Coro, Mérida, Barinas, Apure y Guayana. El poder gubernamental estuvo dividido de la siguiente manera: el legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo estaba representado por el Congreso Nacional, compuesto por las cámaras de representantes y senado. El ejecutivo por el presidente y el vicepresidente de la República. El Consejo de Gobierno, el judicial por la Corte Suprema de Justicia y las Cortes Superiores. El sistema electoral decretado en el año 1830 fue censitario y por grados a quienes regían los distintos destinados públicos. Los grupos sociales de Venezuela durante la etapa de 1830 a 1900.
35. Estos primeros 100 años de nuestra historia republicana estuvieron determinados por factores económicos, jurídicos y éticos. La propiedad de la tierra, que constituía un factor fundamental en la economía agropecuaria, característica de la época, define a la clase de los terratenientes y a la actividad mercantil y financiera, al grupo de los grandes comerciantes. La Constitución de 1830 estableció diferentes tipos de aspectos entre propietarios o no, y entre alfabetos y no alfabetos. Los esclavos carecían de derechos y las diferencias étnicas marginaban a los indios, negros y pardos. En el campo se ubicaban los terratenientes y campesinos feudetarios, que se han incrementado como consecuencia de la abolición de la esclavitud, además de los indios ubicados en las áreas rurales, cada vez más distantes de la población urbana. Entre los centros urbanos se ubicaban con comerciantes, funcionarios, transportistas, empleados y dependientes, domésticos y artesanos. Estos dos últimos también incrementaban su servicio como consecuencia de la evolución. Esquemáticamente, los grupos sociales provenientes entre 1830 y 1935 fueron: 1. Élite social, terratenientes, grandes comerciantes, profesionales y altos funcionarios. Eran personas del más diverso origen social. Mantuvo su importancia durante toda la etapa. Representaban el sector ligado a la propiedad agropecuaria. Eran descendientes de los antiguos conquistadores y colonizadores, también de caudillos de la guerra de independencia y de los de las guerras civiles. Explotaban indirectamente sus latifundios. Generalmente vivían en las principales ciudades y gozaban de todos los privilegios sociales, políticos y culturales. Los grandes comerciantes fueron progresivamente adquiriendo poder económico y político. Eran los exportadores e importadores. Negociaban con dinero y valores. Era una clase dominante con suficiente fuerza económica. Construyeron una verdadera burguesía comercial y financiera. Este grupo era menor que el de los terratenientes y gozaban de todos los privilegios sociales, políticos y culturales. Los profesionales y los pequeños comerciantes también podían ser electores de primer y de segundo grado. Eran ellos los dueños de fruterías y pequeñas tiendas, así como también se encargaban de los impuestos de los mercados públicos. Los transportistas trasladaban los productos hasta los centros de consumo interno o puertos de explotación. Controlaban el transporte terrestre. Los funcionarios también tenían bienes e ingresos importantes, pero mucho menos que los terratenientes y los grandes comerciantes. Podían ser diputados y ministros, pero sus derechos políticos estaban limitados por su capacidad económica. Sin embargo, podían optar a la presidencia de la República, tal como ocurrió durante el mandato del doctor José María Vargas. Era un grupo menor que el de los grandes comerciantes y también formaba parte de la burguesía. 2. El sector medio estaba dividido entre artesanos, pequeños comerciantes y transportistas. Los artesanos tenían ingresos suficientes y económicos. Ellos se encargaban de trabajar con la lectura, la escritura y el cálculo. Vivían en las ciudades y poblados
importantes, producían bienes y servicios, podían ser electores de primer y de segundo grado. El sector pobre está dividido en empleados y dependientes, domésticos y campesinos. Pertenecían a un grupo social inferior, sus ingresos apenas le alcanzaban para subsistir, generalmente eran analfabetos y no gozaban de derechos políticos. Los campesinos eran un grupo social inferior, a pesar de que constituía la mayoría de la población, eran más del 80% y su ingreso solo les permitía sobrevivir. Eran las fuerzas de trabajo, se distinguían en tres sectores: libres, dependientes y de extrema dependencia. Casi siervos, generalmente eran analfabetos y no gozaban de derechos políticos. 4. El sector marginal está dividido en esclavos, indios y lupe. Los indios constituyeron un grupo social étnicamente diferenciado, socialmente explotado y culturalmente marginado, y aún constituían siendo desplazados hacia las montañas de las zonas fronterizas, donde no llegaba la mayoría de la población. Los esclavos eran los individuos de raza negra provenientes de los dueños de las haciendas y los hatos. La burguesía mercantil formaba parte de la clase social más importante de Venezuela, ya que se formó en torno al comercio exterior y a las operaciones mercantiles que realizaban en el país las casas extranjeras, dedicadas a las exportaciones de los frutos y a la importación de mercancías. En sus manos se fue concentrando el capital proveniente de las operaciones con el mercado internacional. Poco a poco se convirtió en la clase social de mayores recursos, lo que se permitió dominar por medio de préstamos. Era una clase reaccionaria que compartía con los terratenientes el producto de la explotación de los campesinos. En su condición de importadora, era parte del aparato comercial del capitalismo y estaba interesada en el desarrollo del mercado interno, y por ello defendía la centralización del gobierno y no se oponía a la disgregación regional y local propia de aquellas estructuras económicas y sociales. En el siguiente cuadro les voy a mostrar las características de la situación política y económica durante 1803. En el aspecto político, el Congreso de Valencia declaró la autonomía de Venezuela y anunció la Constitución de 1830. El nuevo gobierno, presidido por Páez, organizó el nuevo Estado venezolano. En la parte económica, la base de la economía era agrícola y ganadera. Se pasó del cultivo del cacao al cultivo del café. El comercio fue controlado por casas comerciales extranjeras. Para estimular la economía, el gobierno eliminó los impuestos de alcabal. La escasez de capital obligó a los hacendados a recurrir a los explotadores e importadoras para solicitar préstamos a muy altos intereses. Los ingresos del Estado provenientes del impuesto de aduana disminuyeron por la caída de las exportaciones. En la parte social, la mayor parte de los terratenientes, la clase más pudiente durante el siglo XIX, dueños de grandes extensiones de tierra y latifundios, eran caudillos. Los comerciantes mantenían el monopolio de importación y exportación. Los artesanos eran los trabajadores de los centros urbanos
La mayoría tenían su propio taller. Los campesinos conformaban la gran masa trabajadora del campo al servicio de los grandes terratenientes. Dentro de los campesinos se encontraban los apartaderos, quienes recibían la tierra para que la cultivaran. A cambio, debían entregarle al dueño la mitad o la tercera o cuarta parte de la cosecha. Los medianeros recibían la tierra para que la trabajaran y deberían entregar una parte de la cosecha al dueño. Los esclavos, conformados por los negros traídos de África y venidos de los terratenientes, para que cultivaran sus plantaciones, especialmente las del cacao.